de la creación de clases, herencia, polimorfismo, métodos sobrecargados, etcétera, etcétera. Antes de empezar ya la parte de los ejercicios. Entonces, este es el Eclipse. Algunos lo conocerán, algunos no. Es bastante sencillo. Es ágil en cuanto a la creación de proyectos. Es bastante sencillo. Entonces, en este caso vamos a crear un proyecto nuevo que le vamos a llamar ejemplos. Ok. En este caso, cuando yo creo proyectos en Eclipse, tengo que definir el entorno en el que se va a ejecutar la máquina virtual. Tendría que ser de la versión del S12 o superior. En este caso, como es el más reciente, utiliza la 14. Si no tienen instalado una versión de la máquina virtual de Java, tienen que instalarla. Es decir, el JRE o el JSE. Aquí voy a usar el JSE. Y le doy siguiente. Y aquí lo único que le tengo que cambiar es que te dice crear un módulo de info java.file. Este no lo vamos a crear. Todo lo demás se queda igual. Ya nada más le damos a dar finish y ya. Y nos crea nuestro proyecto. Dentro de nuestro proyecto se pueden generar muchas librerías importadas, que normalmente vamos a trabajar con estas que dice el JR Library System, que son las librerías importadas. Nosotros podemos agregarle más librerías conforme las vayamos ocupando, pero la gran mayoría de las principales se utilizan aquí. En este caso, SRS es nuestro source es nuestro package principal. Se puede dar el caso en que a lo mejor tenga varios packages, pues es válido hacerlo, pero normalmente se trabaja un package por proyecto, es lo más normal. Si yo necesito crear unas clases y compartirlo con otro proyecto, con otro programa, lo hago mediante importaciones. Entonces, dentro del source, vamos a crear en este caso una nueva clase. Aquí la ventaja que nos dé el Eclipse es que directamente lo podemos definir. Y en este caso vamos a crear una clase que se va a llamar auto. Va a ser de tipo público, tal cual me lo pone aquí. Y verifico que esto no tenga nada palomeado. No va a tener ni el public static void main, ni constructor para su preclase, ni métodos abstractos heredados, nada de eso. ¿Sí? Todo es palomeado. Ya le doy crear. Entonces, vamos a definir en este caso, dentro del ejemplo del auto que estábamos viendo durante la clase pasada, le vamos a definir sus atributos. Le vamos a definir una matrícula, pero la matrícula no es int, es string, porque las matrículas llevan números y letras. Vamos a definir una matrícula, vamos a definirle un número de serie, le vamos a definir un propietario y le vamos a definir otros dos atributos más, que es la marca y un modelo. Ahora, le correspondería definir, en este caso, que nosotros definiéramos los métodos que le corresponden al auto. Este caso, vamos a generar una pequeña aplicación que va a tener dos propósitos. Uno, registrar un auto nuevo en el sistema, un sistema que vamos aquí a trabajar en memoria, es decir, no va a guardar todavía nada en base de datos ni nada, o sea, nada más va a registrar en memoria un auto. Y en este caso nos va a permitir hacer un cambio de propietario. Es decir, que nosotros, un auto que ya esté registrado de manera temporal, nosotros lo podamos rescatar y lo podamos, vamos a decir que cambiarle el propietario a un auto. Pero primero lo registramos y luego le cambiamos el propietario. Veíamos que dentro del encapsulamiento, si yo no le pongo encapsulamiento, en este caso los elementos están como privados. En este caso, cada uno de estos es privado. Entonces,
la manera correcta de yo poder modificar estos valores son de dos maneras, por medio de constructor cuando creo el objeto o por medio de métodos. Por eso, en el caso de los atributos de las clases, solamente lo puedo trabajar por métodos que les vamos a llamar métodos set y métodos get. Los métodos set sirven para cambiarle el valor de manera directa y los métodos get es preguntar al objeto cuál es el valor de ese atributo. ¿Por qué se los comento eso? Porque es muy común y hasta por conveniencia que traten de cambiarle directamente los valores a los atributos y se puede, pero conforme vayamos a utilizar otras clases que nosotros no diseñamos o nosotros no creamos, en ese caso no podríamos cambiarlo directo, tendríamos que utilizar estos set y get. Entonces los métodos nosotros los tendríamos que ir creando. En este caso, por ejemplo, el public void set matrícula es un método que recibe como parámetro un string que le vamos a llamar m y dentro nada más va a decir que la matrícula va a ser el valor que le pase por parámetro de los métodos set son así, es decir, por parámetro le paso el valor que quiero cambiar y dentro de la definición hago el cambio directo con la palabra reservada this. De igual forma podría ser los otros. Todos los métodos set normalmente son voids, o sea, no me devuelven ningún valor. Y los vamos definiendo. Pues, listo. Ok. La P, la matrícula. Lo demás lo vamos a hacer por constructor. En el caso de los métodos get, normalmente son del tipo de dato que me va a devolver. En este caso, por ejemplo, si yo le quisiera preguntar a un auto quién es su propietario, el propietario es de tipo string. Entonces sería public string get propietario. No le paso por parámetro, o para este ejemplo no le voy a pasar por parámetro un valor, pero aquí me marca error porque todos que me devuelvan me tienen que devolver un valor. Entonces, yo les digo que me retorne this.propietario. Entonces, cuando yo creo al objeto, yo quiero saber, objeto, ¿quién es tu propietario? Invoco el método getPropietario. No le pregunto de manera directa accediendo a los métodos. Eso es por cuestión de lógica, de seguridad y para respetar la parte del encapsulamiento. Entonces, para que luego no tengan problemas, es que yo trato de accesar y no puedo y no me deja, pues porque se tiene que hacer la consulta de un atributo o de valor de un atributo por medio de un método get y para modificar los valores por métodos de valores set. Puedo tener no necesariamente todos los atributos tienen que tener set y get, únicamente los que voy a ocupar en mi programa. Número de serie. Nada más ojo que el tipo de dato que yo estoy retornando sea del mismo tipo del método. O sea, si es un public int, tengo que regresar un int. Si estoy retornando, es un método de tipo string, tengo que regresar un string. No puedo regresar otro. Para que tengan mucho cuidado con eso. Entonces, ahorita estos 4 métodos lo que hacen, 2, cambiar uno el valor de la matrícula y otro el del propietario. Y de los 2 gets, uno, preguntarle al objeto quién es su propietario y cuál es su número de serie. ¿Okay? Entonces, voy a crear un constructor
Los constructores decíamos que únicamente llevan la palabra reservada public y el nombre de la clase y con paréntesis. Así yo indico que voy a crear o a modificar el constructor. Este constructor es el que nosotros llamamos constructor por defecto o implícito. Implícito porque existe, nada más que cuando no lo ocupo, así tal cual lo tengo aquí, o sea, existe y no tiene nada, está vacío. No hace nada mi clase a la hora de que yo creo el objeto. Pero en este caso ya va a dejar de ser implícito porque ya lo voy a definir. O sea, yo ya le voy a asignar un valor. O le puedo asignar diferentes valores dependiendo de los datos que yo necesita poner, ¿no? Entonces, en este caso el constructor por defecto lo vamos a modificar y le vamos a decir que va a recibir un int, ¿cierto? Va a recibir un string, que va a ser la matrícula, va a recibir un int que es el número de serie, va a recibir un string que es el propietario, va a recibir un string que va a ser la marca y el modelo. String marca. Sí, porque la primera M ya la estamos usando aquí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que, por ejemplo, en este caso la matrícula, aquí sería aquí hay dos formas como lo podemos hacer. Sí, invocando el método que ya creé anteriormente para la matrícula o modificando directamente el valor. Igual a this.set propietario, hacer la P, exactamente. This.marca es igual a mr y this.modelo es igual a mp. Ahí está. En este caso ya tengo, ¿cómo se llama? Ya tengo mi constructor. Ya no es un constructor por defecto, ya es un constructor. Bueno, el constructor por defecto sigue existiendo, que es el public sin parámetros. Pero aquí ya estoy haciendo un constructor definido, o sea, ya este es un constructor. Entonces ya tengo aquí mi objeto creado, ya tengo atributos, tengo métodos, tengo constructor. ¿Okay? Vamos a trabajar ahora en este caso la clase principal. Entonces vamos a crear aquí en el package, vamos a crear otra clase. Esta clase la vamos a llamar main y ahora sí le vamos a poner el public static void main. Ahí está. ¿Qué se diferencia del otro? Pues que le agrega la clase principal para que podamos ejecutar el método de la máquina virtual. Entonces, todas las clases que estén dentro del mismo package, en este caso, pueden llamarse e instanciarse o crear objetos si están en el mismo package sin necesidad de utilizar un import. Si yo tengo clases que están en otros packages o en otros lados, tengo que hacer la importación. En este caso, como la clase auto de donde voy a generar los autos está aquí mismo, entonces no puedo jalar directo sin necesidad de importación. Entonces decíamos que para crear en este caso un auto necesitamos definir el nombre de mi clase, el nombre de mi objeto, un Corvette, seguida del igual y la palabra reservada new, y del constructor del cual se va a crear o se va a generar el objeto. Aquí, por ejemplo, me marca error por una razón, porque yo mi constructor ya no es el constructor por defecto, ya el constructor vacío ya no existe, ya fue modificado. Entonces, si yo quiero crear un auto nuevo, lo tengo que hacer con con la estructura que yo le definí cuando modifique el constructor. Por eso aquí me está marcando el error. Entonces, mucho cuidado cuando creen constructores porque la forma como los defina les va a afectar a la hora de ponerlos así. Entonces, en este caso,
tiene que llevar, según lo que me dice aquí, una matrícula. Entonces, normalmente los string van entre comillas. Va a ser MR 1, 2, 3, 4. Debe llevar un número de serie, que va a ser ese, no lleva comillas. Tiene que llevar un propietario, es un string. Juan Pérez. Y debe llevar una marca. Ay, no sé qué marca es el. Pero ahí no me la sé la marca. Para empezar, el Corvette se pone con doble T. Es de Chevrolet. Corvette. Aquí es. Y el modelo le vamos a poner. X112. X 122. 112, no, 122. Ahí está. Entonces ahí ya estoy creando mi objeto, ya está instanciado, ya no es una clase ni una plantilla, ya está creado mi objeto. Entonces, como tal, yo ya dispongo de la modificación de sus valores. ¿A qué me refiero con la modificación de sus valores? Yo en este momento yo podría preguntarle, por ejemplo, al Corvette, quién es su dueño. O sea, preguntarle. System.out.println. Le vamos a preguntar, Corvette, dime quién es tu propietario. Entonces le damos run. Vemos que sí, que compile. Y aquí ya me va a decir quién es el propietario. Bueno, dar un espacio. La concatenación de cadenas se hace con el signo de más en el caso de Java. Entonces, así para que sea un poquito más legible. ¿Okay? Entonces, ahí yo estoy accediendo de manera correcta a los atributos de un objeto. ¿Cómo se hace de la manera incorrecta o de la manera que no se debe de hacer? También se debe poner para que luego no tengan duda de que si está mal. Por ejemplo, así. Y es lo mismo. Iban a decir, no hay problema, es lo mismo. Ya no tengo que crear más métodos get ni hacerle todo ¿cómo se llama? El show de crearlos. Sí y no. Para estas cosas sencillas, pues sí. Pero, por ejemplo, esto funciona para empezar porque está en el mismo package, porque tengo acceso público a la clase y porque no está tan restringido el acceso. Pero, por ejemplo, si yo quisiera acceder a una propiedad o un atributo de una clase, de un objeto que está creado en otra clase o la clase está definida o está protegida, no, aquí me marcaría error. Me va a marcar error de acceso, no se puede acceder al método, me va a decir. Entonces, la manera correcta de poder acceder a los atributos de un objeto dentro de una clase es por medio de métodos setDigger. Eso es muy importante, porque si no, aquí es donde se me va a empezar a voy a empezar a tener problemas. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas hasta aquí. Tanto en la implementación de la clase, del objeto, los atributos, los métodos, los accesos, ninguno. Estamos todos claros entonces.
para que el Sí, proyecto lo siga. Sí que, todo está claro. ok. Entonces continuamos. Ok, vamos a crear entonces otra clase que va a ser en este caso un vendedor. No va a llevar método main. Acuérdense que solamente puede existir un main por package, ¿eh? Es importante resaltar eso. No solamente puede existir método main por clase. Ok. Aquí le vamos a poner nombre a nuestro vendedor. Le vamos a poner un número de empleado. Y ya. Entonces, lo que le vamos a hacer, vamos a crearle un método de tipo voice. Se va a llamar cambiar propietario. ¿Qué va a ser el cambiar propietario? Va a recibir, en este caso, un objeto, un auto, y le va a cambiar el propietario por otro. ¿Cómo lo va a hacer? Yo para cambiar el propietario, pues ¿qué necesito? El auto. Entonces va a recibir un objeto de tipo auto que le vamos a llamar au. Si no tengo el objeto creado, no puedo cambiarle el propietario. Por eso me pide para transferirle el objeto completo. Ya una vez que está creado, entonces le podemos cambiar el propietario. En este caso, le vamos a pasar por parámetro el nuevo propietario. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es vamos a decir que el auto que entre le vamos a cambiar al propietario por el que le estamos pasando por parámetro. Y de una vez que me lo imprime. Ahora, si le quieren poner un poco más de seguridad, de que sea más nice, por decirlo así, y le podemos poner en el constructor y aquí le podemos poner
Ya se me fue el audio. Mm, mm, mm. Ahora, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Solo se lo había escuchado ahorita. Sí, me escuchan antes nada. No, es que se me fue estaba compartiendo y el compartir. A ver. Pues ahorita sí se la escucha. Ahí está. Si en algún momento se deja de escuchar, avísenme. Si no, por lo menos pónganme en el chat, no se ve o algo. O como dicen que se quedó trabado. Porque si no, pues yo, según yo sí le estoy dando y no. Bueno, aquí lo que hice, para los que se les trabó o algo, se los explico. Creé una clase nueva que es el vendedor. Lleva dos atributos, su nombre y su número de empleado. El objetivo de esta clase es hacer el cambio de propietario del auto. Entonces, por constructor voy a darle identidad al vendedor para que no se tenga los parámetros así en null. Por constructor voy a crearle un nombre y voy a crearle un número de empleado. Esto se los pone directamente aquí. Eh, aquí, por ejemplo, lo que estoy creando es el método cambiar propietario que recibe como parámetros un objeto auto. Los objetos también pueden ser parámetros de los métodos. Y recibe una cadena que va a ser el nuevo nombre del propietario, el propietario nuevo. Aquí me falta, que se me olvide, agregar el método get del nombre del empleado. Public void get nombre. No es public void, no, si es un get no es void, y me va a retornar this.nombre. Y aquí llevaría this.getNombre. Ahí está. Entonces, si yo quiero hacer un cambio de propietario, tengo que pasarle por parámetro el auto ya creado. Se va a guardar en una variable de objeto llamado out y el nuevo nombre del propietario. Y le digo en pantalla el vendedor, jalo el nombre del vendedor. Ha cambiado la propiedad del auto de el nombre que tenía antes o el nombre anterior a el nuevo nombre. Ok, eso lo hace y lo imprime en pantalla, pero ¿cómo sé si de verdad lo está haciendo? Bueno, en este caso invoco el método de cambio de propietario, set propietario de la clase del auto y le paso el nuevo nombre y que me imprima en este caso el nuevo nombre. Bueno, de hecho lo podría poner get. El get propietario para que no haya duda. ¿Por qué? Porque en esta primera el propietario es uno y se supone que cuando el mismo get propietario se ejecuta tiene que ser otro. Entonces, me voy al main. Entonces, en este caso, siempre que yo quiera crear o empezar a manejar los objetos, siempre que quiera empezar a manejar cualquier instancia, lo primero que tengo que hacer es crear los objetos. En este caso ya tengo el auto, pero tendría que crear el vendedor. Vendedor, vamos a decir que Pedro es igual a un new vendedor, que es Pedro
Pedro Rodríguez y su número de empleado. Ok, entonces ya está creado en este caso el objeto. Te vamos a comentar. Entonces ya con los dos, lo único que tendría que decirles a Pedro, solicitarle cambiar del propietario de un auto. ¿Qué auto le voy a cambiar? Pues el del Corvette. ¿Y cuál va a ser el nuevo propietario de ese Corvette? Ya no va a ser Juan Pérez, sino va a ser María Torres. Entonces, aquí ya me dice que el vendedor por Rodríguez ha cambiado la propiedad del auto Juan Pérez a María Torres. Y mandando llamar el método getPropietario, ya me dice directamente que es María Torres. Es decir, si se hizo la sustitución o el cambio de el cambio de propietario. Si yo le vuelvo a preguntar, por ejemplo, aquí se lo vuelvo a preguntar aquí, me va a volver a decir que es María Torres. Si yo mismo se lo pongo antes del cambio de propietario, me va a decir que es Juan Pérez. El primero era Juan Pérez, Pedro realiza el cambio de propiedad y ahora ya es María Torres. Entonces así yo puedo empezar a manejar las clases, los métodos, los objetos, puedo empezar a manejar mis instancias sin ningún problema, sin ninguna, ¿cómo se llama? Sin ningún impedimento que yo lo pueda hacer. ¿Dudas, preguntas? ¿Está todo claro? Para pasar entonces al ejercicio. El ejercicio lo voy a subir al Moodle. El ejercicio consiste en desarrollar, de hecho se los voy a poner aquí para que lo vean y tal cual lo voy a subir. A ver. Creo que no está compartiendo el Eclipse. Ahí está. Desarrollar una aplicación que simule el funcionamiento de un cajero automático. Primero se debe crear una clase llamada cuenta que administra las operaciones de la cuenta. Además del constructor y atributos que se estime necesarios, la clase contará con los siguientes métodos. Ingresar, de tipo void, que es con parámetro recibe un float C, que agrega saldo a la cuenta la cantidad recibida. Void extraer, que recibe un float C, que descuenta el saldo de la cantidad recibida. Tras la llamada del método, el saldo no podrá quedar en valor negativo. Es decir, si yo voy a extraer dinero de la cuenta, no puedo extraer más de lo que tenga la cuenta. Es decir, si la cuenta tiene 100 pesos, no le puedo tratar de quitar 150, porque la cuenta quedaría en negativo. Tendrían que hacer ahí una validación para hacer para que funcione el extraer correctamente. En caso de que el extraer no funcionara, tendrían que avisarle por mensaje. En saldo insuficiente, intente de nuevo, saldo insuficiente, fin de la operación, como ustedes quieran, pero no me tiene que dejar sacar más dinero del que hay disponible en la cuenta. Tendré que llamar el método getSaldo que devuelve el saldo actual. Es decir, si yo pregunto qué saldo hay actualmente, pues me tiene que decir hay 300, 200, 500, 400, etcétera, ¿no? Bueno, por otro lado, tiene que existir en el método main encargado de la captura y presentación de datos y administración de la cuenta, es decir, tienen que implementar el uso del teclado. Se utiliza una clase, se crea un objeto llamado reader. Entonces hay que investigar cómo se hace la lectura de valor del teclado y tienen que crear el menú. Es decir, que el menú me tiene que mostrar la siguiente información. Si yo elijo la opción 1, crear cuenta vacía, significa que la cuenta que se va a crear, se crea el objeto, pero su saldo es 0. Si yo le doy crear cuenta con saldo inicial, me tiene que preguntar con cuánto quiere iniciar la cuenta o con cuánto dinero quiere que su cuenta inicie. Ya puedo poner 100, 200, 500, 300, ¿no? Y una vez que ya haya elegido 1 o 2, ya me da las opciones, ya sea ingresarle dinero, es decir, si yo la ingresé con 500 y le doy otros 500,
Si yo le doy la opción 5, ver saldo, tengo que poder ver 1000. De igual forma, si yo le doy sacar dinero y le doy 200, entonces me tiene que decir, se retiraron 200 de su cuenta. Yo le doy ver saldo, tengo que ver 800 de mi saldo. Si por ejemplo, tengo 800 y yo le digo sacar, le pongo 1000, me tiene que decir, saldos insuficientes, regresando, y me regresa al menú. Entonces, en este caso, el menú tiene que ser recursivo, es decir, que a menos que yo le dé la opción salir, al menos tiene que estar regresando y volviendo a ejecutar para poderlo ir trabajando. Aquí está, la opción 1 crea el objeto cuenta con saldo 0, la opción 2 solicita una cantidad y crea el objeto cuenta con dicho saldo inicial. En la opción 3 se solicita una cantidad y la ingresa con el objeto creado en las opciones 1 y 2, debe de haber pasado antes por esas opciones. Mientras que la opción 4 solicita una cantidad y la extrae del objeto creado en las opciones 1 y 2. También debe haber pasado por estas opciones. Y nada más, ojo con la validación, no puedo extraer más dinero que el total de la cuenta. Finalmente, la opción 5 muestra el saldo, mientras que la 6 finaliza el programa, lo que provocará que el objeto cuenta se destruya y se pierda el saldo. Es decir, es un objeto es un programa que la primera vez que se crea el objeto cuenta y maneje, le quite, le ponga datos, va a funcionar. Una vez que yo le doy salir, pues ya se destruye. No hay que guardar nada, ni base de datos, blog de nada. Es nada más algo en la RAM mientras la aplicación corre. El menú vuelve a presentarse en pantalla mientras no se elija la opción de salir. Eso me refiero con que es recursivo. No se tiene que quedar bloqueado ni atorado en ninguna de las partes. Esto lo van a trabajar en parejas. Va a ser una actividad en parejas. ¿Cómo lo van a presentar? Nuestra próxima clase es el día, creo que el lunes. Voy a checar. Es el lunes, nuestra próxima clase. ¿Sí? El día lunes, yo lo estaría checando y le voy a poner una mejora. Es decir, de esto que les estoy planteando, le van a agregar otra función más para que mientras reviso, pues la vayan desarrollando. Y ya quien lo desarrolle, pues ya. Sí, todo es en consola. Sí, todo se tiene que mostrar en consola. Pues eso de la opción extra va a ser el mismo lunes. Sí, el mismo lunes. O sea, significa que el lunes, conforme voy revisando, ustedes empiezan a trabajar en la opción adicional. ¿Ya? ¿Quedó claro? No, me tiene que decir saldo insuficiente. Pues como no extrae nada. Pues, es como un cajero. Estamos simulando el funcionamiento de un cajero. Pues un cajero te hace eso. ¿No? Con intereses altísimos, y ya, con eso. Entonces, no te tiene que dejar extraer más, al contrario, te tiene que decir que no y mandarte para atrás. O sea, no. O sea, regresarse, pues. Pueden usar recursividad, para que sea más sencillo. No tienen que usar una estructura case, O bueno, pueden usar switch case si quieren, pero pues, con recursividad sale. ¿Qué es lo que se va a calificar? Pues que haga lo que tiene que hacer, que usen objetos, que usen clases, métodos, atributos, la implementación, por ejemplo, cómo el menú funciona. Acuérdense que esto es pensar en objetos. Entonces, pues se tiene que ver que está hecho en objetos. Pueden crear el objeto menú y ponerle diferentes opciones y ya nada más invocarlo. Aquí sí ya lo que se va a calificar pues es la 1, que cumpla todo que esté en objetos, porque esto se puede hacer también estructurado, pero tiene que estar en objetos. 2, que utilicen todos los elementos que vimos, que son clases, objetos, métodos, atributos, constructores. Y
La eficiencia del código. Ahora sí que, ¿qué tan eficiente es? Antes no importaba, con que tuviera 1000 líneas de código y corriera, contaba. No, ahora ya va a empezar a contar que el código sea eficiente, esté bien hecho y como tenga que ser. ¿Ok? Dudas, preguntas, todo claro. Sí, de hecho, porque no estoy compartiendo nada. Profe, ¿Qué pasó? yo nada más tengo una duda de que todavía no me queda muy claro, respecto al constructor. O sea, tengo que entendido que el constructor es un método, ¿no? Ya como No, que establecido del objeto, ¿no? no es un método, es una parte de la clase, pero no es un método. Vamos a decir que es una forma de crear al objeto cuando lo creas. Es, por ejemplo, el auto. Yo no necesito crear un auto Chevrolet, un auto Ford, un auto Volkswagen. Hago la clase auto en general y por medio del constructor, ahí sí puedo decir, bueno, es que un Volkswagen va a tener estas características. El Chrysler va a tener las otras características. El Ford va a tener otras características. Es decir, todos comparten la misma construcción. Lo que cambia es que el constructor te va a decir, ok, dado estos datos, lo que quieres construir es un Ford. Dado estos parámetros, lo que quieres construir es un Volkswagen. O lo que quieres construir es un Nissan. O sea, sin tener que alterar a la clase. Porque si no, tendría que crear una clase por cada tipo de auto. En cambio, por medio del constructor, puedo hacer un auto genérico y a la hora que vamos a decir que lo ensamblo, por eso es un constructor, ya estoy definiendo un auto en particular. Por eso no es que sea un método, es una forma de construir los objetos a partir de la clase. Por eso se llama constructor. Pues ya entendí, gracias. ¿Ok? Pues bueno, de mi parte sería todo. Nos vemos entonces el día lunes. Armen sus equipos. Esto lo voy a subir yo creo que mañana al Moodle para que lo puedan checar. Y el lunes lo vamos trabajando. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Cuídense, nos vemos entonces la próxima semana. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego.